Que es el tema que nos convocó la vez pasada, porque les cuento más a ustedes que a ellas que estaban presentes. Revisamos una frase en particular de un ex dictador argentino que en un juicio muy importante que hubo en Argentina después de la dictadura militar, tema sobre el que también vamos a concentrarnos hoy, dijo en su propia defensa este dictador: una vez que termina la guerra, todos los muertos son de todos. Una vez que termina la guerra, todos los muertos son de todos. Este dictador fue parte de la dictadura militar genocida más terrorífica de la historia argentina, que fue del 76 al 82-83, como sabrán, y que fue una dictadura que desapareció, torturó y mató a más de 30.000 militantes y civiles no militantes. El juicio a las juntas se llamó de 1985, fue un juicio emblemático a nivel mundial, como quizás alguien sabrá, porque se condenó y se juzgó y se condenó a los genocidas argentinos. Y en ese juicio, Eduardo Macera, que fue uno de los principales referentes de la dictadura, dijo, defendiéndose: una vez terminada la guerra, todos los muertos son de todos. Vimos ahí el extracto de su defensa entera, que es una frase que a nosotros nos interesa mucho porque pone en escena la relación entre muerte y política, ¿no? La pone en escena de una manera muy particular. Si uno piensa que la política tiene que ver con las diferencias, con las tomas de partido, con los bandos, con los unos y con los otros, ¿no? Con los amigos y los enemigos, diría Carl Schmitt, ¿no? Un filósofo de principios del siglo XX. Entonces, si la política tiene esos elementos, ese elemento de la fractura, del conflicto, como un elemento constitutivo, entonces la frase "todos los muertos son de todos" apelaría a un momento en el cual, más allá del campo de los que están vivos, los muertos ya no están atravesados por esas diferencias, ¿no? Si uno lo dice así, uno podría decir, entonces la muerte cancela la política, ¿no? Porque habría política entendida como los conflictos, las batallas, las enemistades del lado de lo viviente, pero más allá de la guerra, una vez que termina la guerra, una vez que termina la vida, todos los muertos son de todos, ¿no? Nosotros pensábamos eso la vez pasada a raíz del problema de lo cósmico, que aunque suene muy tirado de los pelos, es un modo de decir algo parecido si uno piensa, como dicen estas frases de, bueno, al fin y al cabo, después de la muerte todos vamos a volver a ser polvo de estrellas, o bajo tierra ya nadie es rico, ¿para qué me voy a llevar el dinero a la tumba?, ¿no? ¿Quién no ha escuchado decir algo así? Ahí la muerte aparece como un elemento homogeneizador, ¿no? Como si el subsuelo terrenal en el cual al cual todos estamos destinados, de alguna manera borrar la diferencia del campo de lo vivo, ¿no? O el paraíso celestial, ¿no? En el paraíso celestial tampoco va a haber jerarquías, ¿no? En cierta connotación religiosa. Entonces esa frase suscita, para los que estudiamos humanidades y ciencias sociales, nuestro inmediato reproche, o nuestra inmediata cancelación, porque todos los muertos no son de todos, porque no es lo mismo morir siendo un guerrillero que morir siendo un terrorista, un militar que es parte del terrorismo de Estado, o un terrorista. No es lo mismo morir siendo un civil, no es lo mismo morir siendo de izquierda o de derecha, etcétera, etcétera, ¿no? Y para colmo, qué problema, otra persona que no vino la vez pasada y ahora hay que repetir todo de vuelta. Bien, para colmo este gesto que acabo de mencionar, que veíamos en la frase de un ex dictador argentino que dijo, después de torturar sistemáticamente y matar y desaparecer a más de 30.000 argentinos, dijo en su propio juicio: todos los muertos son de todos. Entonces decíamos recién que esa frase pone en escena una manera de relacionar la muerte y la política
que es de lo más interesante, pero que al mismo tiempo suscita para quienes estudiamos ciencias sociales y humanidades nuestro inmediato reproche o cancelación. Porque decir todos los muertos son de todos supone que los muertos, una vez que están muertos, ya no murieron en tanto de izquierda o de derecha, de un bando o del otro, no importa si fueron militares o si fueron guerrilleros, sino que pertenecen a un mismo horizonte del subsuelo, de la fosa en la cual se mezclarían los huesos, que ya no saben de diferencias políticas, lo habíamos mencionado en alguna clase, creo. Entonces, la clase pasada empezamos preguntándonos por el carácter cósmico de la muerte, por lo que la muerte supone como problema cósmico, porque toda muerte es un problema cósmico, pero al mismo tiempo la idea del cosmos, como les decía recién, y para repetirme una vez más, conlleva siempre el riesgo de decir, bueno, al fin y al cabo todos somos polvo de estrellas, ¿no? Cuando uno dice algo así, que es verdad, no está pensando en la dimensión política de la muerte, o está pensando que entre muerte y política hay una mera cancelación, porque la política solo tendría que ver con el campo de lo viviente. Bien, ese fue uno de los problemas de la vez pasada, que terminamos diciendo muy rápidamente, que sin embargo era mucho más difícil de lo que parecía, porque había escenas de la vida política, como lo que sucede en una pandemia, como lo que sucede frente a una amenaza nuclear, como lo que sucede frente a una amenaza de un meteorito, que hacen algo parecido con esto de la muerte y la universalidad, o con esto de la muerte y el borramiento de las diferencias, ¿no? Frente a al trascendente riesgo de un meteorito que podría destruir todo el mundo. ¿Quién no diría que sería un acto político defender a todos? Es decir, hay algo de ese todos, que en el todo de los muertos nos resultaba de lo más peligroso, porque cancelaba siniestramente las diferencias políticas, el mismo tipo que los había torturado y matado a cada uno porque los consideraba guerrilleros, comunistas, lo que sea. Hay algo de ese todos que en otro tipo de escenas no nos parece tan descabellado. Yo en la pandemia, les decía un poco en chiste y para provocarles la vez pasada, yo en la pandemia estaba de acuerdo con que el Estado protegiera la vida de todos. Y ahí el Estado no se puede poner a decir, no, vos sos de ultraderecha, a vos no te voy a ir la vacuna del COVID, ¿no? Entonces, lo que aparecía con el COVID o con la pandemia era una relación entre muerte y política, porque lo que estaba en juego era el problema de la muerte. Y esa relación no era de, hola, ¿qué tal? No pasa nada. Oh, hay otra persona que no vino la vez pasada, empezamos de vuelta. Esa relación no era de inmediata cancelación como la que acabamos de mencionar de la frase dictatorial, ¿no? Así que ese era el problema con el que terminábamos. Otro modo de decir lo que acabo de decir de la pandemia era una cierta ilusión, que por lo menos en Argentina había, creo que en México un poco menos, pero que era parte del discurso mundial de, bueno, este es un momento. La gente de izquierda decía, este es un momento para aprovechar, porque no sé qué, la gente de derecha decía, este es un momento para aprovechar, pero en cualquier caso, más allá de la irreductibilidad de esos puntos de vista, había la idea de que, bueno, era un momento interesante políticamente la pandemia, ¿no? Y en mi país al menos era un momento interesante porque por primera vez en mucho tiempo apareció algo que se negó inmediatamente después, pero era la idea de que había una sensación de reconciliación, ¿no? Respecto de la defensa universal de la vida de todos, ¿no? Que al fin y al cabo el Estado, con todo lo bueno y con todo lo malo, tiene ese elemento siempre de lo universal, ¿no? Para decirlo muy tontamente. Otra manera de decir que la relación entre los muertos, entre muerte y política, o mejor dicho, otra manera de decir que hay que hablar de todos los muertos, que no está del todo mal pensar en todos nuestros muertos, por ejemplo, como parte de una comunidad política nacional, ejemplo que por cierto vimos en el texto de Claudio Lomnitz, Idea de la muerte en México, al que no vamos a volver hoy, pero aparecía la idea de que incluso tanto en momentos políticos de derecha del siglo XIX, como incluso en la Revolución Mexicana, la muerte terminó siendo un símbolo nacional de México, porque hola, ¿qué tal? Permitía, otra persona que no vino la vez pasada, permitía imaginar la reconciliación nacional de una nación que había nacido chorreando lodo y sangre, ¿no? Lo vimos en el texto ese que lo tienen colgados. En el texto del Omnis está muy explícito eso, ¿no? Como la muerte aparece como un símbolo nacional mexicano, insisto, incluso en la Revolución Mexicana, porque es la que permite explicar eso que universaliza toda una nación que nació desgarrada
en sus mismos orígenes y, como decíamos la vez pasada, incluso hasta la mitad del siglo XIX, donde Estados Unidos le conquista la mitad del territorio, ¿no? Es una nación en perpetuo desgarramiento, podríamos decir. Entonces, les decía recién, otra manera de pensar esto era con Hannah Arendt, que es una filósofa que trabajó, una teórica política, que trabajó mucho este problema, y lo mencionamos para cerrar la vez pasada, porque en Arendt está la idea de que la política solo adquiere su sentido en relación con un horizonte impersonal que nunca nos pertenece a los vivos. Como si dijera, hay política porque todos pensamos que lo que hacemos va a durar en 100 años y en 200 años va a tener un efecto. Uno hace o piensa la política por eso. Entonces Arendt dice, sin el horizonte infinito del pasado que nos antecede y del futuro que se extiende hacia adelante, ¿no? Sin una cierta fe en la inmortalidad terrenal, dice Arendt, que no es lo mismo que eternidad, sino inmortalidad terrenal, en el mundo impersonal, ¿no? De lo que ya estaba antes y lo que quedará después de nosotros, sin esa fe en la trascendencia de un mundo de todos nuestros muertos y de todos nuestros sucesores, ¿no? Ese mundo que excederá por mucho nuestra breve y precaria estancia entre los hombres, dice Arendt, como se decía en la antigua Grecia. No hay política, ¿no? En los griegos estaba muy claro eso, la política existía porque era parte de una actividad que se vinculaba con lo impersonal, ¿no? La polis era eso que trascendía a nuestra breve y precaria estancia. Y Arendt dice algo muy interesante, lo terrible de ser esclavo en la antigua Grecia no era no tener dinero, no ser libre, no sé qué, sino que los esclavos no podían participar en los asuntos políticos, es decir, en la polis. Entonces estaban condenados al olvido, ¿no? Porque cuando morían, la única manera de inmortalizarse, ahí estaba muy claro, era pasar a ser parte de ese mundo común impersonal que después suscita los recuerdos de las generaciones que vendrán, ¿no? Arendt diagnostica que en el siglo XX, que es este siglo que está caracterizando el curso y que, como ya vimos y hoy vamos a seguir viendo, es un siglo que no para de poner a la muerte en el centro de la escena política, pero de un modo absolutamente desgarrador, que no para de suscitar genocidios, guerras, etc. Arendt dice, ese mundo común está desquebrajado, entonces la inmortalidad lo imaginamos como un acto de vanidad, ya no como un acto político. Para los griegos ser inmortal, pasar a ser inmortal, era el acto más político que hay, no era porque yo me quiero salvar, ¿no? Yo me quiero salvar en la medida en que pertenezco en el recuerdo de la polis, ¿no? Arendt dice, cuando ese mundo común está desquebrajado, esa impersonalidad de todos los muertos y de todos los nietos de nuestros nietos, entonces ahí la inmortalidad es un acto de vanidad, es querer hacer la mejor película o escribir el mejor libro para salvarse individualmente, ¿no? Bien, entonces la de Arendt era una manera de sugerir que podríamos haber revisitado a partir de cualquier otro autor o autora. Por ejemplo, de Jacques Derrida, que es un autor que piensa mucho esto. Por cierto, es un tipo de temática muy, muy del pensamiento judío del siglo XX, o de todos pensadores y pensadoras que son judías. No hace falta decir por qué, supongo, no sé. Les decía, recuperar a Arendt en una manera de decir, bueno, ojo porque la frase siniestra de Macera, que es la peor frase que puede decir un dictador y que por suerte estuvo severamente condenado, puede tener un elemento de verdad a pesar de él mismo. ¿Cuál es ese elemento de verdad? Bueno, la política tiene que pensar el todos de los muertos, no es solamente algo que deba hacer un gobierno conservador que quiere fundar la historia de la patria en la imagen de un panteón homogeneizado de los muertos que anulan sus diferencias políticas, ¿no? Siempre está en juego, aun cuando quieras hacer una revolución, siempre está en juego la relación con el todos de los muertos, ¿sí? O para decirlo en términos más teórico-políticos, con una cierta universalidad más allá del presente vivo, ¿no? En el comienzo de este libro tan conocido de Derrida, que se llama Espectros de Marx, que casualmente es un libro que, como algunos y algunas sabrán, se escribe en los 90, cuando se sentenciaba el fin del marxismo, ¿no? Después de la caída del muro, etc., y de la tesis del fin de la historia de Fukuyama. Derrida escribe un libro que se llama Espectros de Marx.
bueno, donde dice que es un texto genial, se los recomiendo, donde dice que, un poco parafraseando esa frase del manifiesto comunista de que un espectro, un fantasma recorre Europa, dice bueno, que el marxismo, allí donde se dice que la historia está terminada, sigue como un espectro asediando la cabeza de los vivos, ¿no? O la cabeza de un presente, la conciencia en un presente vivo, ¿no? Y ahí dice Derrida en un prólogo, que son 3 o 4 paginitas, se los recomiendo, lo tiene subido ahí también. Derrida dice esto: ninguna ética, ninguna política, revolucionaria o no, ni pensable, ni justa, si no reconoce como perdón, creo que me salté un verbo. Ninguna ética, política, revolucionaria o no, parece posible, ni pensable, ni justa, si no reconoce como su principio el respeto por esos otros que no son ya, o por esos otros que no están todavía ahí, presentemente vivos, tanto si han muerto ya como si todavía no han nacido. Ninguna justicia parece posible o pensable sin un principio de responsabilidad. Responsabilidad, la palabra del subtítulo del libro que o de los textos que vamos a ver hoy. Responsabilidad más allá del presente vivo, en aquello que desquicia al presente vivo, ante los fantasmas de los que aún no han nacido o de los que han muerto ya, ¿no? Víctimas o no de guerras, víctimas o no de violencias políticas o otras violencias, de exterminaciones nacionalistas, racistas, etc. Más adelante dice, si la posibilidad de la pregunta por la justicia es posible, si debe ser tomada en serio la posibilidad de esta pregunta, que quizás no es ya una pregunta y que nosotros llamamos aquí la justicia, aquella debe llevar, la pregunta debe llevar más allá de la vida presente, de la vida como mi vida o nuestra vida, en general, pues mañana sucederá para el mi vida o el nuestra vida la de los otros, lo mismo que ayer sucedió para otros, más allá pues del presente vivo en general. Y con esto terminamos la clase anterior que no llegamos a terminar. Bien. O sea, más allá de, antes de la cuestión del presente vivo, uno podría decir que habíamos reconocido desde el principio que la política tenía que ver, como mencionábamos hace un momento, con la distinción entre amigos y enemigos, con los bandos que se daban perpetuamente guerra entre sí. Eso la teoría política contemporánea lo llama, vamos a escribirlo acá, política como antagonismo, ¿no? Como se suele decir ahora, como litigio, como antagonismo, si ustedes quieren como lucha de clases, si lo quieren poner en términos más marxistas, bueno, las que acabamos de decir, ¿no? Como la fractura de la sociedad consigo misma, dirían los mismos que usan esta palabra. Por ejemplo, la Chloe Mouffe, el pensamiento político postfundacional se llama, ¿no? Esta es una sociedad, la sociedad está siempre fracturada. La política es el nombre de esta fractura, ¿no? Bien, uno podría decir, recuperando otra tradición que también es esta, que desde la modernidad al menos la política es pensada como lucha por la universalidad. Es decir, ya no con la fractura, sino con algo que parece en principio lo contrario del antagonismo, que es lo universal, ¿no? Política, o si ustedes quieren, política como universalización. Cuando uno dice todos los hombres son libres iguales y deben serlos, no sé qué opinan ustedes, yo opino que todos los hombres y mujeres deben ser libres iguales, ahí uno está poniendo en juego, no esto, está poniendo en juego una acepción de la política como universalización o como universalidad, ¿no? Y lo que está en juego ahí es un cierto todos. Bueno, esta serie de textos que les acabo de mencionar, podríamos decir que, resumir muy tontamente, que una comunidad política no es verdaderamente universal. No estamos hablando de todos, sino hablamos de todos los muertos y de todos los que están por venir. Es lo que dice Derrida, no hay justicia posible si no la pensamos, buenas, ¿qué tal? Si no la pensamos más allá del presente viviente, ¿no? Si verdaderamente es universal, debe tener en cuenta los que no están, para usar la palabra más técnica, los que no son copresentes, ¿no? El problema es que nunca hay una copresencia absoluta. Es una verdad de... Uy, ¿qué estoy haciendo, no? Es una verdad de perogrullo, ¿no? Bien. ¿Hasta acá alguien tiene algo para decir, ya que terminamos el repaso? Bien. El texto que les propuse para hoy, de cierta manera, es un escándalo
respecto de algunas cosas que habíamos dicho, ¿no? Porque, por ejemplo, habíamos dicho, ya no me acuerdo cuándo, pero en algún momento de acá, y lo acabamos de volver a mencionar, que muerte y política eran codependientes porque la muerte era aquello que motorizaba la historia, ¿no? La muerte es aquello que ponía en movimiento la historia humana a través de la guerra, los genocidios, la matanza, los asesinatos, o el mero irse de los sujetos de la comunidad política. La muerte en ese sentido más generativo, ¿no? Para decirlo con una palabra de fenomenología, la muerte como un hecho de la especie, ¿no? Hay historia porque los humanos se van yendo y van viniendo otros. Y el libro que les propuse hoy tiene como título, bueno, los textos que les propuse hoy están compilados en un libro que se llama No matar sobre la presencia o forma parte, sin quererlo, de los fusilamientos de dos compañeros. O sea, eran sacrificios, como vieron, de dos compañeros propios. No era que estaban matando gendarmes, ¿no? Eran fusilamientos de los propios compañeros de la guerrilla. Ante este testimonio, unos meses después, contesta Oscar del Barco, que es un filósofo que lee el testimonio, ex militante también, o militante también, y se ve tan atravesado por este testimonio que decide escribir el texto que vamos a leer a continuación. Es un texto que quizás, les adelanto unas preguntas, intenta responder, queda medio caricaturizado así, ¿no? Pero a la pregunta de quiénes son los supervivientes de la guerrilla y de la dictadura y del terrorismo de Estado, quién es el sujeto de la responsabilidad, o quién debe ser responsable ante lo que sucedió, quién es el objeto de la responsabilidad, respecto de quién es el responsable, y la pregunta que más nos interesa a nosotros es si puede justificarse la muerte del otro. Una pregunta que obviamente está suscitada por la justificación de estos fusilamientos, que eran parte de una trama histórica muchísimo más amplia. Era la revolución y la transformación del mundo, básicamente. Los fusilamientos estaban entonces justificados o insertos en una narración que por supuesto los trascendía, ¿no? Bien, voy a leer yo un poco rápido, pero porque no podemos saltear esta instancia de leer este texto y no podíamos abordar esta clase en este caso si no leíamos esto. Quizás me salteo algunas partes, pero bueno, comienzo en la página 35, ¿sí? De la fotocopia chiquitita que tienen. ¿Alguien no la tiene? Nos reagrupamos así todos la tienen, por favor. A ver, no sé si... ¿Querés compartir vos con ellos y yo se las paso a ellos? Porfa. ¿Sí? Perdón, pero vos de encima que vos... ahí vos compartí con él. Ahí ustedes lo tienen en celu, ¿no? Listo. Bien. Bien, bueno, la carta es de diciembre de 2004 de Oscar del Barco. Dice Oscar del Barco: al leer la entrevista con Héctor Joubela, que acabamos de leer, tiene una segunda parte pero ahora no la leímos, cuya transcripción ustedes publican en los 2 últimos números de la Intemperie, sentí algo que me conmovió, como si no hubiera transcurrido el tiempo, haciéndome tomar conciencia, muy tarde, es cierto, de la gravedad trágica de lo ocurrido durante la breve experiencia del movimiento que se autodenominó Ejército Guerrillero del Pueblo. Al leer cómo Jouvet relata sucinta y claramente el asesinato de Adolfo Rothblatt, al que llamaban Pupi, y Bernardo Grosswald, tuve la sensación de que habían matado a mi hijo, y que quien lloraba preguntando por qué, cómo y dónde lo habían matado era yo mismo. En ese momento me di cuenta clara de que yo, por haber apoyado las actividades de ese grupo, era tan responsable como los que lo habían asesinado. Pero no se trata solo de asumirme como responsable en general, sino de asumirme como responsable de un asesinato de 2 seres humanos que tienen nombre y apellido. Todo ese grupo y todos los que de alguna manera lo apoyamos, ya sea desde dentro o desde fuera, somos responsables del asesinato de Pupi y Bernardo. ¿Llegás a leer ahí? Si no, me siento acá y lo leemos juntos. Sí, ¿seguro? Bien. Lo que está en el anteojos,
Ningún justificativo nos vuelve inocentes. No hay causas ni ideales que sirvan para eximirnos de culpa. Se trata, por lo tanto, de asumir este acto esencialmente irredimible, la responsabilidad inaudita de haber causado intencionalmente la muerte de un ser humano. Responsabilidad ante los seres queridos, responsabilidad ante los otros hombres, responsabilidad sin sentido y sin concepto ante lo que titubeantes podríamos llamar absolutamente otro. Más allá de todo y de todos, incluso hasta de un posible Dios, hay el no matarás. Frente a una sociedad que asesina a millones de seres humanos mediante guerras, genocidios, hambrunas, enfermedades y toda clase de suplicios, en el fondo de cada uno se oye débil o imperioso el no matarás. Un mandato que no puede fundarse o explicarse y que sin embargo está aquí, en mí y en todos, como presencia sin presencia, como fuerza sin fuerza, como ser sin ser. No un mandato que viene de afuera, desde otra parte, sino que constituye nuestra inconmovible e inaudita inmanencia. Este reconocimiento me lleva a plantear otras consecuencias que no son menos graves, a reconocer que todos los que de alguna manera simpatizamos o participamos, directa o indirectamente, en el movimiento Montoneros, en el ERP, o en la FARC o en cualquier otra organización armada, somos responsables de sus acciones. Repito, no existe ningún ideal que justifique la muerte de un hombre, ya sea del general Aramburu, de un militante o de un policía. El principio que funda toda comunidad es el no matarás. No matarás al hombre porque todo hombre es sagrado y cada hombre es todos los hombres. La maldad, como dice Levinas, consiste en excluirse de las consecuencias de los razonamientos, el decir una cosa y hacer otra, el apoyar la muerte de los hijos de los otros y levantar el no matarás cuando se trata de nuestros propios hijos. Voy a saltear para que no nos quedemos sin tiempo a la siguiente página, ¿sí? Más aún, creo que parte del fracaso de los movimientos revolucionarios que produjeron cientos de millones de muertos en Rusia, Rumania, Yugoslavia, China, Corea, Cuba, etc., se debió principalmente al crimen. Los llamados revolucionarios se convirtieron en asesinos seriales, desde Lenin, Trotsky, Stalin y Mao, hasta Fidel Castro y Ernesto Guevara. No sé si es posible construir una nueva sociedad, pero sé que no es posible construirla sobre el crimen y los campos de exterminio. Por eso las revoluciones fallaron y al ideal de una sociedad libre lo ahogaron en sangre. Es cierto que el capitalismo, como dijo Marx, desde su nacimiento chorrea sangre por todos los poros. Lo que ahora sabemos es que también, al menos ese comunismo nació y se hundió chorreando sangre por todos sus poros. Al decir esto no pretendo justificar nada ni decir que todo es lo mismo. El asesinato, lo haga quien lo haga, es siempre lo mismo. Lo que no es lo mismo es la muerte ocasionada por la tortura, el dolor intencional, la sevicia. Estas son formas de maldad extrema, suprema e incomparable. Sé, por otra parte, que el principio de no matar, así como el de amar al prójimo, son principios imposibles. Sé que la historia es en gran parte historia de dolor y muerte. Pero también sé que sostener ese principio imposible es lo único posible. Sin él no podría existir la sociedad humana. Asumir lo imposible como posible es obtener lo absoluto de cada hombre desde el primero al último. Bien, vamos a parar acá. Y después lo leanlo entero, o después lo retomamos en la siguiente clase. Es un escrito absolutamente controversial. Nos salteamos la parte en la que decía, cuando dije voy a saltear, decía, podemos reconsiderar la teoría de los dos demonios. La teoría de los dos demonios en Argentina, no sé si en otros países tiene el mismo nombre, pero fue en el marco del debate durante la dictadura y en el marco del debate sobre la dictadura por lo menos hasta el 85, cuando fue este juicio que les mencionaba la vez pasada, el dictador que dijo todos los muertos son de todos. Era la teoría que consideraba cómo la propia dictadura y la derecha conservadora argentina decía que había sido una guerra interna, una guerra sucia, y que el terrorismo de Estado había tenido como una suerte de contendiente en el mismo nivel que había sido la guerrilla. Entonces había dos demonios, ¿no? Había dos sujetos de la maldad, ¿no? O sea, el terrorismo de Estado se justificó diciendo que los guerrilleros agarraban y mataban al general Aramburu, ¿no? O sea, que mataban generales o militantes o incluso civiles que eran sujetos seres humanos. Entonces este güey, Oscar del Barco, que es marxista, escribe esta carta que es absolutamente controversial en la coyuntura argentina. Esto es del 2004. O sea, en un escenario donde esa teoría de los dos demonios ya había sido condenada en Argentina y había una cierta, no es el caso hoy en día, pero había una cierta censura respecto de
porque había habido una suerte de pacto democrático, que el nombre de ese pacto democrático es Nunca Más, y en Argentina se consensuó, digamos, que efectivamente no había sido una guerra, que había sido terrorismo de Estado. Eso, el momento fundante, que había sido un asesinato, un exterminio sistemático y asimétrico de un aparato del Estado que no tiene nada que ver con lo que pueden hacer las organizaciones guerrilleras o foquistas, ¿no? Inclusive. Cuya asimetría de poder se ve muy bien en este relato, ¿no? Donde se están muriendo de hambre, donde no pueden ni siquiera sobrevivir, ¿no? Entonces, como les decía, esta carta suscita un debate que da lugar a 2 tomos así, de cartas a una revista encima, imagínense, o sea, revistas en papel, que no sé, cada carta puede tener 2 o 30 páginas, pero imaginen 2 tomos así, donde se discute esto políticamente y también se discute al mismo tiempo teóricamente. Porque teóricamente, como les decía, uno de los principales reproches es decir, qué significa cada hombre es sagrado, todo hombre es todos los hombres, ¿no? Esa frase es muy parecida a la de que todos los muertos son de todos, ¿no? Porque apunta a una universalidad abstracta, ¿no? Cada hombre es todos los hombres, o cualquier asesinato, asesinar es asesinar, es querer, según sus detractores, sustraer de las determinaciones históricas que hacen decidir a un hombre matar o no matar, ¿no? O a una mujer. Entonces, de cierto modo, les sugería estas preguntas. La pregunta es por qué defenderlo, ¿no? O por qué es tan interesante esta carta. ¿Por qué es tan interesante? Voy a buscar el agua, que 3 palabras y me muero de sed. No sé qué opinan ustedes antes de que continúe hablando. No tienen por qué opinar nada igual, pero... Fue una película. Sí. Muy corto, básicamente un guerrillero español Sí. de la guerra civil. Deciden no matar a un prisionero que tenían los fascistas, ¿no? Sí. Y luego pues es un alto general y se la pasa buscando al guerrillero que lo salvó. Y se vuelve una noticia y ya al final, como 40 años después, una reportera encuentra al guerrillero que salvó al general fascista, ¿no? Qué pertinente, porque el ejemplo que acaba de poner el compañero, me olvidé tu nombre de vuelta. Oscar. El compañero Oscar, justo igual, mirá. Es el ejemplo que apunta hacia donde queremos apuntar y hacia donde creo que apunta la carta, o incluso el testimonio de Jouvet. ¿Por qué está en contra del fusilamiento de su compañero? No está en contra del fusilamiento de su compañero porque el compañero era parte de la lucha y sin el compañero no podía. No, el compañero estaba loco, decían que los iba a delatar, el compañero no podía más. No era parte fundamental de una trama histórica el compañero. Está en contra por una suerte de mandato ético que acá Oscar del Barco nombra no matarás. Pero el estar en contra del compañero que lo iban a del fusilamiento, perdón, no se desprende de la historia del sentido, ¿no? Surge de otro lado. Entonces, ese surgir de otro lado, por más de que no sea divino, por más de que no sea místico, si ustedes quieren, aunque podríamos decir incluso implica cierto misticismo, o una defensa de la vida en su abstracción, supone el cortocircuito de la ética y la política, que lo veíamos recién con el sacrificio de Abraham. Abraham no obra políticamente, ¿no? Su comunidad política repugnaría absolutamente el sacrificio de su hijo, ¿no? Pero nosotros dijimos la responsabilidad absoluta implicaba... de modo que ética no es lo mismo que política, ¿no? Otra película que ilustra esto es La decisión de Sofía, no sé si la vieron, donde un militar nazi le hace elegir a la madre entre matar a uno u otro hijo. Esa decisión es imposible, es un acto de locura, ¿no? ¿Cómo decidir? ¿No? Hay un montón de textos psicoanalíticos que interpretan esa escena diciendo, bueno, la ética es esto, ¿no? Una decisión imposible. Sí. Bueno, a mí me recordó un poco a otra película que no es tanto de guerra, se llama La decisión más difícil, que es de una niña la cual nace para poder donarle órganos a su hermana. Entonces la niña decide, si no le da sus órganos a su hermana, por decirlo de cierta forma, Sí. Pues su hermana se muere porque tiene un mensaje de leucemia. Y pues literal su propósito de vida fue literalmente creada
base científica para poder ser compatible con su hermana. Y desde bebé, o sea, desde bebé le sacaban, le hacían estudios y entonces ella toma la decisión de demandar a sus papás, pero es de que si ella gana y ya no, y ya no está obligada a salvar la vida a su hermana, pues su hermana se muere. Entonces es esta parte de la decisión más difícil, donde dices una vida vale más que otra o qué está pasando ahí. Porque no puedes ser dueño de tus propias decisiones y de tu propio cuerpo, porque de ti depende la vida de alguien más. Terrible. Sí, uno de los puntos que nos interesa acá de este tipo de decisiones, ¿no? Como incluso la de salvar al enemigo, ¿no? En el caso de... Porque en esta no sería el enemigo, ¿no? El fusilado, pero en el caso que puso Oscar era el enemigo, en el caso que pusiste vos es la hermana, ¿no? Lo que nos interesa a nosotros de ellos es que esa decisión no se puede fundar en otro que no sea uno mismo, ¿no? Parece como si en última instancia la tuviera que tomar frente al abismo el sujeto, ¿no? El sujeto está frente al abismo de una decisión que no se puede fundar ni en su propia biografía, ni en un mandato familiar, ni en un mandato histórico, ¿no? Es lo que uno podría decir, como dice también otro libro argentino que escribe sobre los fusilamientos de la historia argentina, el momento en el que el fusilado se enfrenta al fusil es una especie de soledad política, porque uno puede decir, bueno, yo llegué hasta acá por una causa y entender el propio accionar y el llegar hasta ahí, incluso el sacrificarse, pero el del instante de la muerte es tan irreductiblemente singular que uno no puede decir que se puede explicar políticamente, ¿no? Esto no quiere decir que nosotros estamos proponiendo una renuncia a la política, sino que la política tiene que lidiar todo el tiempo con estos momentos que parecen ser irreductibles, ¿no? Otro igual era el que habíamos mencionado en la primera clase, algunos lo recordarán, ¿se acuerdan que había justo recién mencionaba Montoneros, estaba la famosa píldora de Montoneros y yo le cité un pasaje de otro escritor argentino que decía lo siguiente, la volví a citar acá para recordarla. Es exactamente el mismo problema, ¿no? Nos preguntábamos nosotros si la decisión de quitarse la vida en el caso de ser torturado, ¿no? Te secuestra la CIA, ¿no? Y estás a punto de ser torturado para poner un ejemplo más hollywoodense. Estás a punto de ser torturada para delatar, porque quieren que delates a tus compañeros, ¿no? Entonces muchos militantes del siglo XX, o sea, es una práctica común, no solo en Argentina, tenían una píldora escondida para morirse en el momento, ¿no? Para suicidarse, ¿no? Entonces este pensador argentino escribía, ¿no? La figura desesperada de un combatiente que enfrenta su propia muerte, reducido a una pura individualidad, alguien que desconectado del mito y de la fe no tiene otra vida que esa que va a perder. En un sentido es la situación de todos, en la medida en que el tránsito a la muerte en lo real es un acto de absoluta soledad. Lo que está diciendo es, no importa si tenés un fusil en la cabeza, si te están por agarrar o si te estás muriendo en un hospital. En algún punto, lo veíamos la vez pasada, ¿no? Con esa crítica que Lomnitz le hacía a Philippe Ariès diciendo que el moribundo siempre tiene una actitud distinta frente a la muerte que la familia, ¿no? El moribundo siempre está entre la espada y la pared, ¿no? Y en ese sentido, ese instante nunca se puede entender del todo por el mito, por la fe, por las narraciones del sentido de la historia. Sigue Hugo Besetti, ¿no? Pero si se trata del problema del sacrificio como deber y como moral, lo que interesa indagar en ese límite es el sentido de la pastilla en el acto final de un sujeto en la posición imposible de decidir entre la vida y la muerte. Para un sujeto configurado por la moral del heroísmo, la decisión parece ya estar tomada. Pero más allá de los relatos fabulosos y las apropiaciones a posteriori, de las leyendas ejemplares y las aliografías revolucionarias, los que mueren son hombres de carne y hueso y nadie sabe en verdad cómo asumieron su propia muerte, ¿no? ¿Cómo asumieron su propia muerte? Para ponerlo en los términos de la vez pasada, uno podría decir, hay una trascendencia del muerto, no se puede sencillamente o no se puede eficazmente, ¿no? No se puede con total eficacia reducir una muerte a la inmanencia del sentido de la historia, es decir, murió por la patria. Cuando uno dice murió por la patria, lo que está obliterando, ¿no? Es la singularidad de ese sujeto que nunca muere por la patria. Siempre la muerte aniquila muchísimas cosas más que su propia inscripción en el universo del sentido, ¿no? ¿Eso quiere decir que su muerte no sea política? No, su muerte es política, evidentemente. Si ustedes quieren, toda muerte es política. Estamos de acuerdo con eso acá, ¿no? Pero al mismo tiempo no lo es. Esto de decir sí y no al mismo tiempo es lo que
Vamos a ver la clase que viene, porque aporía significa para Derrida eso. Aporía significa eso. Recién decía, hay una película que se llama La decisión de Sofía, donde la madre tiene que elegir a qué hijo o a qué hija matar, ¿no? La decisión es imposible de decidir, pero por eso mismo supone la responsabilidad. Responsabilidad es elegir cuando es imposible desprender la decisión de las premisas del sujeto que decide, ¿no? Bien. Dos cositas más y nos vamos a propósito de esto. Acá les escribí una pregunta, no importa mucho, pero esto es lo que me parece interesante. Si ustedes quieren incluso para hacerle una crítica a Del Barco, que no es siempre la misma crítica que se le hace, aunque sí se le ha hecho, es que el sujeto de la responsabilidad no es en Del Barco. A mí esto me parece interesante y al mismo tiempo me parece problemático. No es ni la nación, ni la familia, ni los compañeros de militancia. El sujeto, como habrán visto en lo que acabamos de leer, es cada uno. Dice, en el fondo de cada uno resuena una voz débil e imperiosa que nos dice no matarás, ¿no? Y el objeto de la responsabilidad dice, no se trata de ser responsable de todo, sino de dos personas que tienen nombre y apellido, Pupi y Bernardo Grosval, lo que acabamos de leer, ¿sí? Entonces, el objeto también es un cada uno. ¿Qué es lo que está en juego acá en este autor que escribe en el 2004? Si me permiten una interpretación bastante fuerte, ¿no? Bastante vehemente. Es unas ciertas coordenadas liberales. Porque uno podría decir, bueno, el sujeto es todos nosotros como unidad básica, no sé cómo le dicen acá las unidades básicas, como todos nosotros como facultad, todos nosotros como nación, todos nosotros como compañía de militancia tenemos que hacernos cargo. Él está apuntando a la irreductibilidad de cada uno, no solo en el momento de la muerte, como acabamos de decir, ¿no? El muerto que muere está frente al abismo del sinsentido, entonces la responsabilidad absoluta, así como era con cada gato, en este caso es con cada sujeto que muere, es por ese fusilado que Jouvet estaba en desacuerdo, no es por algo que lo excede a ese, no, es por esa vida, es lo absoluto, él dice lo absoluto, ¿no? Nombra todas formas de la trascendencia, el cada uno, lo absoluto, sino también que el que debe escuchar el llamado de esta responsabilidad, el sujeto de la responsabilidad, al mismo tiempo que todos somos responsables o todos somos supervivientes, ¿no? para este tipo de planteo, es cada uno, ¿no? Lo vuelvo a leer para que no parezca que estoy mintiendo. Frente a una sociedad que asesina millones de seres humanos mediante guerras, genocidios, hambrunas, enfermedades y todas clases de suplicios, en el fondo de cada uno se oye débil y imperioso el no matarás, ¿no? Esto es una sentencia histórica, en el sentido de que es en un momento de la historia que se le puede reclamar a cada uno ser responsable. ¿Se entiende lo que quiero decir, no? Que casualmente 2004 es posteriormente a la década de los 90, donde uno podría decir es el momento del triunfo de la democracia liberal, ¿no? Para politizar un poco más, para ponerlo todo en términos más teórico-políticos, o políticos en sentido estricto. En los 70 la decisión de cada uno estaba enmarcada en una trama que nos excedía absolutamente. Nadie podría decir sí cada uno. Era cada uno al servicio de una causa o de un ideal. Pero para este tipo no hay causas ni ideales que puedan justificar nuestro accionar o un asesinato o lo que sea, ¿no? A mí esto, digo, al mismo tiempo que lo estoy diciendo con un tono crítico, por lo menos de sospecha, al mismo tiempo me parece interesante, no digo que no, porque hay algo de la irreductibilidad de la instancia, ¿no? Como decía antes, la decisión ética no se puede tomar en plural. Hay algo de la decisión ética que no se puede tomar en plural. No le puedo preguntar a mi mamá si adopto un gato o no, para seguir con el chiste de antes, ¿no? Hay algo que implica hacerse absolutamente responsable, ¿no? Y para cerrar, ahora sí, solo para decirlo, ¿no? Esta discusión sobre que dijimos recién, sobre si la historia podía comprender, podía contener dentro de sí el sentido de la muerte del otro, de cualquier otro, no importa quién, era la que ya dábamos en las clases pasadas, lo recordarán, con lo de política y tragedia, ¿no? Cuando pensábamos la relación entre dialéctica y el gasto absoluto, ¿no? Esto es lo que venimos discutiendo. Y señalar, y con esto cerramos, que el muerto no puede reconducirse absolutamente, que es su muerte, a la trama de sentido que le dio lugar, efectivamente murió en una trama de sentido, ¿no? Pero el muerto siempre implica una trascendencia, siempre implica algo que se va
y que no queda dentro de la narración. Siempre implica un gasto absoluto, una pérdida que no vuelve, una negatividad abstracta, como quieran decirle. Hablar de la trascendencia de la muerte... perdón, lo voy a decir así. Este pensador del Barco es evidente que apunta a la trascendencia del muerto, ¿no? Más allá de todo, además dice más allá todo el tiempo, más allá de todo y de todos hay el no matarás, ¿no? El respeto por lo absoluto de cada día es el respeto por la trascendencia de eso que se va, ¿no? El autor que se usa acá para indicar la trascendencia es Emmanuel Levinas, ¿no? Que es este autor judío, este filósofo lituano-francés, que construyó toda su filosofía como una crítica al problema o gran parte de su filosofía como una crítica al problema de la muerte en Heidegger. Estamos dando un salto abrupto, ¿no? Pero tiene mucho que ver con lo que estamos discutiendo, porque uno podría decir, el sujeto responsable es responsable en la medida en que se relaciona con su propia muerte o con la muerte del otro. Esa es la discusión en la que vamos a entrar en parte la vez que viene, o para decirlo con los otros términos. ¿Cuál es la muerte primera? Cuando uno quiere pensar la relación entre muerte y política, ¿cuál es la muerte primera? ¿La muerte propia o la muerte del otro? ¿No? Levinas dice que la responsabilidad surge de la muerte del otro, ¿no? Para decirlo muy rápidamente. Heidegger es el filósofo más importante del siglo XX, construyó toda su filosofía, construyó una gran parte de su filosofía en torno a la primacía de la muerte propia, diciendo esto, y con esto nos vamos. La muerte del otro siempre, ya lo habíamos mencionado en la primera clase, creo, la muerte del otro son siempre los modos aparentes en que se nos da la muerte, ¿no? Un choque, un accidente, un genocidio, un fusilamiento, una muerte aparentemente natural, etcétera. Son como si fueran rodeos de la muerte, no son la muerte como tal, porque ya en la medida en que uno lo experimenta, ya no es la muerte como tal, ¿no? Para él, la muerte primera es la muerte propia, ¿no? No temporal, no cronológicamente, es la muerte como tal. Los otros son fallecimientos, asesinatos, decesos. Levinas va a intentar pensar la ética a partir de la muerte del otro, diciendo lo primero y lo único que tiene el sujeto es la muerte del otro. La muerte del otro es la muerte fundamental, ¿no? Por eso este debate se sostiene sobre esa idea. Bien, se los digo porque algo de esto va a aparecer en el texto que les propuse, que es el capítulo 1 de Aporías, de Derrida, donde también Derrida discute además de con Levinas y con Heidegger, con Philippe Ariès, el que vimos la primera clase. Cuando nosotros, cierro con esto ahora sí, cuando nosotros decimos que en el fusilamiento o en el tomar la píldora, en el sacrificio, en el suicidio, en la autoinmolación, hay un momento de irreductible soledad que no se reduce a la política, que es lo que acabamos de mencionar, parecería que estamos hablando efectivamente de la muerte propia, como si la muerte propia, la muerte del sí mismo, la muerte del sujeto, la muerte del individuo, nómbrenla como ustedes quieren, no se dejara nunca reducir, ¿no? No se dejara nunca reducir a la historia. Pero cuando intentamos pensar la política, lo que tenemos siempre enfrente es la muerte del otro, son las maneras en las que los otros mueren, ¿no? Para el sujeto que piensa. Entonces la discusión esta que les acabo de mencionar entre Heidegger y Levinas podría decirse de modo más simple diciendo esto, ¿no? ¿Cuál es la muerte importante para pensar la política? ¿La muerte del sí mismo o la muerte propia? Bueno, lean el texto y van a ver que algo de eso aparece. Tiene 2 capítulos, les subí los 2, pero les propongo el primero. Como habíamos adelantado la primera vez, ¿se acuerda que les hablaba de las fronteras de la muerte? Que hablaba de las fronteras disciplinares, de las fronteras culturales, territoriales, respecto de los abordajes de la muerte, ¿no? Bien, nos vemos la que viene.